Hola, espero que estén muy bien. Hemos estado trabajando el tema de comunicación. Como les dije anteriormente, este tema es bastante amplio. Estuvimos viendo lo que eran los elementos de la comunicación, también algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de sostener una conversación con alguien, pero también muy importante, qué no hacer cuando estoy en esa conversación, en esa comunicación. En este video vamos a estar trabajando tipos de comunicación y además de eso, algunos obstáculos que nos podemos encontrar a la hora de comunicarnos con alguien. Para dar inicio con esto, los invito a ver este video. Bob. ¡Mírame cuando esté hablándote, par! Ese hombre de ahí está en apuros. No cambies de tema, Bob. Estamos hablando de tu actitud. Es que le están robando. Pues espero que no sea cliente nuestro. Ahora vuelvo. Como des un paso más, estás despedido. Cierra la puerta. Vuelve aquí, ahora mismo. No me siento feliz, Bob. Ni un poquito. Se ha alargado. Pues me alegro, mira. Has estado a esto de perder tu trabajo. ¿Qué ha sido eso? Oh. Doctores Basten y Berti, preséntense en el quirófano 722 inmediatamente. Tristeza, casi tocas un pensamiento central y cuando los tocas no regresan a la normalidad. Sí, lo sé, perdón, de verdad. ¿Qué me pasa? Sufro un colapso, ¿cierto? No sufres un colapso, es estrés. No sé por qué de pronto hago esto. Soy de lo peor. Claro que no. Y fastidiosa. Sí, bueno, te digo algo, no te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución si buscas lo divertido. Sí, buscar lo divertido. Yo no sé hacer algo así. Ok, bien. ¿Hay algo que te ponga feliz? La película feliz sobre el perro que al final llora. Ay, sí. No es... ¿Qué opinas de esa vez con Meg en la que Riley de pronto se rió y expulsó la leche por la nariz? Ay, fue estupendo. Sí, eso dolió, nos quemó la nariz, fue horrible. Ok, no pienses en eso, hay otras opciones. ¿Qué pasatiempos te gustan? ¿Pasatiempos? Me gusta hacer cosas afuera. ¡Fantástico! Ir a la playa, gozar el sol. Esa vez que enterramos a papá en la arena hasta el cuello. Yo más bien pensaba en la lluvia. Cuando el agua se desliza por la espalda y te empapa los zapatos. Y tienes mucho frío. Y tiemblas. Y sientes que toda tu vida es horrible. ¡Qué gran tropa! Me siento muy orgullosa. Gracias, mamá. Creo que su padre está en problemas. Si no lo notaste, mamá, aquí la cosa está que arde. Voy a buscarlo. Y tú vas a estar a cargo hasta que vuelva, Violeta. Ya la oíste. Pónganselos. Su identidad es su posesión más valiosa. Protéjanla. Y si algo sucede, usen sus poderes. Pero tú dijiste que ¡Ya nunca sé lo los- que dije! Hay tipos malos que salen en la tele en los programas que te gustan, ¿recuerdas? Bueno, esos tipos no son como estos tipos. Ellos no se detendrían solo porque ustedes son niños. Ellos los matarán si tienen oportunidad. No les den la oportunidad. Mamá, Vi, cuento contigo. ¿te puedo decir Vi, algo? cuento contigo. Sé muy fuerte. Dash, si algo sucede, quiero que corras hecho la raya. ¿Hecho la raya? Como tú quieras. Escóndanse. Deben cuidarse. Yo vuelvo en la mañana. Como pudimos ver, nos vamos a topar con tres principales tipos de comunicación: la comunicación pasiva, la comunicación agresiva y la comunicación asertiva. Lo ideal sería que nosotros utilizáramos la comunicación asertiva, pero entonces repasemos algunas características que tienen las otras dos tipos de comunicación que ya mencionamos.
Comunicación pasiva. Bueno, esta comunicación se caracteriza porque no se respetan los derechos de las personas. Las personas que utilizan este tipo de comunicación tienden a no emitir su criterio, no dicen lo que piensan. Son esas personas que le dicen que sí a todo el mundo con tal de quedar bien, a pesar de que por dentro sus ideas están en desacuerdo, a pesar de que emocionalmente no me siento contento ni satisfecho, prefiero decirle que sí a la otra persona para evitar un problema, para evitar una discusión, y por lo tanto lo que hago es utilizar la comunicación pasiva. Hay quienes piensan que utilizar este tipo de comunicación es bueno. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, porque entonces no estoy peleando, pero tampoco estás resolviendo. Entonces, este es un tipo de comunicación donde la persona cuando se comunica tiende a mirar hacia abajo, su tono de voz es bajo. Como les decía anteriormente, es una persona que se limita a no dar su opinión. ¿Conocen ustedes personas así? Yo creo que sí. Inclusive podría ser que usted, por lo general, utilice este tipo de comunicación. Les digo y les repito, este tipo de comunicación tiene como contra, ¿verdad?, el hecho de que la persona no expresa lo que piensa, la persona no expresa lo que siente, y entonces por lo tanto no logra comunicarse de manera adecuada y no logra resolver de manera adecuada tampoco. Nos vamos a encontrar también con lo que es la comunicación agresiva. En la comunicación agresiva tampoco se respetan los derechos de la otra persona, pero adicional a eso le vamos a meter violencia. Ahora, cuando nosotros decimos violencia no estamos hablando necesariamente de golpes, pero es esa persona que no permite que usted opine, es esa persona que te interrumpe, es la persona que te juzga, es esa persona que cuando considera que se está irrumpiendo lo que está diciendo, su gesto le cambia, ya su lenguaje corporal es agresivo, porque entonces ya saca pecho, su tono de voz es alto, puede hablar con sarcasmos, puede utilizar palabras hirientes, simple y sencillamente porque usted y yo no estamos de acuerdo con lo que esa persona está planteando. Entonces, la comunicación agresiva no necesariamente tiene que ver con malas palabras o mal vocabulario, no tiene necesariamente que ver con golpes, sino con todos estos gestos, con todas estas frases, con todas estas actitudes que acompañan la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Pero adicional a esto nos vamos a encontrar un tercer tipo de comunicación, que es la comunicación asertiva. Este tipo de comunicación se caracteriza por respetar los derechos de la otra persona, es decir, cada uno tiene su espacio para conversar, para expresar lo que piensa, para expresar el cómo se siente. Además de eso, no solamente somos conscientes de nuestros derechos y nuestras necesidades, sino que además prestamos atención a los derechos y necesidades de la otra persona. Además de eso, utiliza un lenguaje corporal adecuado, es decir, este tipo de comunicación es la que nos permite de que ustedes y yo no estemos de acuerdo en algo, pero podamos comunicarnos sin pelear, que ustedes pueden tener un criterio diferente en un tema específico y podemos conversarlo sin que eso se convierta en una amenaza para mí, sin que eso se convierta en una negativa, y entonces por lo tanto que eso se traslade a una mala comunicación y lo pasemos a la comunicación agresiva. Ahora ustedes dirán, ¿cómo ser asertivos? Bueno, hay varios aspectos que vamos a tomar en cuenta para ser asertivos. Entre esos, primero que todo, yo tengo que entender cómo funciona mi cerebro. Es decir, cómo mi cerebro traslada o cómo mi cerebro interpreta toda esa información que recibe y cómo esa interpretación, entonces nosotros una vez que la hemos procesado, la sacamos. Entonces, para eso, ¿qué les parece si me acompañan a ver este pequeño video? Podemos dividir el lenguaje en dos funciones básicas: la comprensión, que se da en el área de Wernicke, y la producción del lenguaje, que está mediada por el área de Broca. Cuando escuchamos un sonido, la corteza auditiva lo procesa y lo envía a la zona del área de Wernicke. Este área asocia la estructura de esa señal con la representación de una palabra guardada en la memoria.
Algo similar sucede al leer una palabra. La información es primero procesada por la corteza visual. Después de pasar por el giro angular, llega al área de Wernicke, que la reconoce y la interpreta según el contexto en el que se encuentra. Para producir lenguaje, interviene el área de Broca, que planea el proceso de pronunciación de esa palabra. Esta información viaja a la corteza motora, que controla los músculos que usamos para pronunciarla. Este modelo aplica al lenguaje oral, escrito o de señas. La conexión entre el área de Wernicke y Broca se da de igual manera en personas sordas que utilizan el lenguaje de señas. Como pudimos ver, nuestro cerebro va a procesar la información dependiendo de cómo nosotros hayamos sido programados. Algo muy importante es entender que este proceso es individual y es único. ¿Eso qué quiere decir? Que una misma frase, una misma palabra, ya sea leída en algún lugar o algo que me dicen, no todas las personas lo vamos a interpretar de la misma manera. Puede ser que en algún momento su papá, su mamá, alguna persona que para usted represente autoridad, un profesor, a un grupo de personas le haya dado una misma indicación y resulta que varios de esas personas que estaban siendo parte de la conversación interpretaron cosas diferentes. No todos interpretamos el que nos alcen la voz como un sinónimo de amenaza o de que está peleando conmigo. Hay familias y hay personas que se hablan a punta de gritos y entonces que les alcen la voz, para ellos representa normalidad. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a eso. Pero si yo no estoy acostumbrado a que me griten y que me hablen de cierta manera, quizás un poco más fuerte, entonces podría yo interpretar que si alguien me grita, entonces es porque algo está mal. Entonces, como les decía antes de ir a este video, ¿cómo ser asertivo? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es evalúe su estilo. Es decir, con este pequeño video que están viendo en este momento, usted ya puede decir, bueno, yo por lo general me comunico desde la comunicación pasiva. ¿Por qué? Porque por lo general prefiero decirle que sí a los demás con tal de no pelear. O prefiero quedarme callado. Por lo general, ante una situación X donde yo considero que estoy amenazado o que estoy en peligro, prefiero callarme. Prefiero, porque me da miedo que me juzguen, porque me da miedo que me critiquen, prefiero bajar la cabeza y no expresar lo que yo siento y no expresar lo que yo pienso. Entonces, este tipo de personas son como bombas de tiempo, porque acumulan y de pronto explotan, y cuando explotan entonces dicen un montón de cosas, pasando a la comunicación agresiva. Pero entonces, número 1, evalúe su estilo. ¿Es usted pasivo? ¿Es usted agresivo? ¿Es usted de las personas que cuando las cosas no salen o no se hace lo que usted quiere, usted grita? ¿O recurre al sarcasmo? ¿O recurre a la crítica? ¿O recurre a juzgar a la persona? ¿Cómo se comunica usted? ¿Es usted de los que tira puertas? ¿Es usted de los que tira cosas? ¿Es usted de los que reacciona de manera inadecuada, inclusive utilizando a veces la violencia de por medio? ¿Es usted así? O por el contrario, usted es una persona asertiva, es decir, que tiene la capacidad de escuchar, que tiene la capacidad de ser empático, que tiene la capacidad y ha desarrollado este poder respetar que las personas no siempre estamos de acuerdo. ¿Es usted capaz de lograr eso? Vaya evaluando su estilo. Algo muy importante en la comunicación asertiva es lo siguiente. A veces nosotros consideramos que cuando nos comunicamos, lo que dijimos está sumamente claro, pero resulta que no siempre es así. En nuestra cabeza, como nosotros somos los que desarrollamos la idea, a nosotros nos suena muy clarito, muy lógico, sin dudas, todo el mundo me entendió, pero resulta que esto no necesariamente sucede así. La asertividad está en el tanto el mensaje llegue de manera adecuada donde esté el receptor. Si el mensaje no llega de manera adecuada, es decir, la persona que me está escuchando no está entendiendo lo que yo quiero que la persona me entienda, entonces ahí no hay asertividad.
Como lo veíamos en videos anteriores, aquí hay una serie de herramientas que nosotros podemos utilizar. Retomo el parafraseo, yo puedo replantear lo que la persona me estaba diciendo, puedo decirle que me amplíe la información, o inclusive yo puedo decir, bueno, de lo que les acabo de explicar, alguien que no sea yo que me lo diga. De esta manera yo tengo una devolución y así yo me doy cuenta si lo que yo estoy queriendo plasmar en el mensaje es lo que la persona me está entendiendo. Número 2, aprendamos a utilizar bien las frases yo pienso, yo siento, yo quiero. Yo sé que en son de broma a veces hemos utilizado ¿qué siente? ¿A dónde lo siente? Porque utilizamos muchísimo esta frase, es que yo siento que esto no está correcto. En realidad eso usted no lo siente, usted lo piensa, lo cree, lo considera, pero usted no lo siente. Recordemos que cuando nosotros hablamos de sentir, nos estamos refiriendo a la parte emocional. Entonces yo podría decir, bueno, yo pienso que las cosas no se están manejando de la manera más adecuada y esto me hace sentir triste porque considero, estoy poniendo un ejemplo hipotético, que no se me está escuchando mi criterio, mi opinión, y yo quisiera o yo quiero que me tomen en cuenta y respeten lo que yo pienso. Utilizando adecuadamente frases tan chiquititas y sencillas como estas, nosotros podemos ser asertivos. Número 3, aprende a escuchar. Aprender a escuchar no es sencillo porque no estamos programados o no estamos educados a escuchar. Tenemos que aprender a hacer silencio y escuchar la información que la otra persona me está dando. Número 4, busque acuerdos. Llegar a acuerdos es llegar a un punto medio. Ahora, no siempre vamos a estar de acuerdo con la otra persona con la que nos estamos comunicando, pero la asertividad me hace ser flexible, me hace darme cuenta que no necesariamente yo siempre tengo que tener la razón. Número 5, cuide y busque utilizar un lenguaje corporal adecuado. Nunca deje o no pierda de vista qué está diciendo su cuerpo a la hora que se está comunicando. Porque si usted está intentando comunicarse de forma asertiva, pero su cuerpo y su cara están transmitiendo otro mensaje, recordemos que el mensaje no va a llegar como nosotros queremos que llegue. Además de eso, aprenda a decir que no. Nos cuesta muchísimo decir que no. Tenemos que aprender a hacerlo. Recordemos que, vamos a ver, les voy a poner un ejemplo sencillo para que entendamos. A veces las personas o nosotros mismos no le decimos que no a la gente por no quedarles mal, pero por tratar de quedarles bien y no decirles que no, muchas veces hay malentendidos en la comunicación. Inclusive muchas veces nosotros descuidamos cosas personales, compromisos que teníamos, responsabilidades que ya teníamos pactadas por no decir no. No nos gusta que nos digan que no. Vamos a ver, ¿cuántos en algún momento han llegado a pedirle un favor a alguien y alguien les ha dicho que no? Por lo general nos dicen que sí, pero cuando nos dicen que no nos molestamos, como si la otra persona estuviera en la obligación de sí o sí hacerme el favor. La otra persona está en todo su derecho de decirme no quiero, no puedo o en otro momento. Tenemos que aprender a decir que el no es válido también cuando nosotros hablamos de comunicación. Controle sus emociones. Recordemos que cuando nosotros nos estamos comunicando, las emociones no es que están sentadas en una silla a la par esperando, no, las emociones están interactuando de manera simultánea cuando nosotros estamos conversando, cuando nos estamos comunicando. Entonces, en el proceso de comunicación, tenga contacto con sus emociones, eso que le están diciendo, ¿qué le hace sentir? Eso que le están diciendo, ¿qué lo hace pensar? Y por lo tanto, ¿qué le hace sentir? Y tome el control de eso. Algo muy interesante es que cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo nos comunicamos nosotros cuando estamos enojados? Decimos cosas que no tenemos que decir, luego nos arrepentimos de esas cosas, hacemos cosas de manera impulsiva que después también nos estamos arrepintiendo. Cuando nosotros estamos tristes, hablamos precisamente desde la tristeza.
Cuando yo hablo desde la tristeza, posiblemente me comunico desde lo catastrófico, lo mal que está todo, mi lenguaje corporal es de tragedia porque me estoy comunicando desde la tristeza. Si yo me comunico desde la alegría, entonces voy a sonar muy eufórica, con muchísima energía, y aunque no lo crean, tenemos que tener cuidado de cómo manejamos la emoción de la alegría, porque podría interpretarse también mal un mensaje. Podríamos pasar por charlatanes, por poco serios, que todo lo agarramos de vacilón, de chiste. Entonces, vean cómo es sumamente importante que cuando yo me estoy comunicando, tengo que tener contacto y control de mis emociones. Ya para finalizar, identifique sus necesidades y las necesidades del otro y busque satisfacer eso. Con esto que usted está queriendo comunicar, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Está buscando más tiempo? ¿Está buscando un aumento de salario? ¿Está buscando un permiso? ¿Está buscando simplemente ser escuchado? ¿Está buscando que le presten atención a sus propuestas? ¿Qué es lo que usted está buscando cuando se está comunicando? Si usted logra identificar cuál es el objetivo, entonces usted puede enfocarse en eso que usted quiere. Les pongo un ejemplo sencillo, una pareja que está peleando. Resulta que los dos, uno dice una cosa, el otro viene y dice otra, el otro viene y responde, el otro viene y dice otra cosa. Al final, el objetivo de ambos es dejar de pelear y posiblemente llegar a un acuerdo. Ninguno, ¿verdad? Si es una relación sana, está pensando y le voy a hacer daño al otro. Solo que me enfoco en defender mi punto de vista. Si ambas partes se enfocan en resolver en lugar de estar pensando en defender mi punto de vista, entonces el enfoque de la conversación cambia. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en una posición de defensa, entonces mi cerebro está analizando la información de una manera distinta. ¿Por qué? Porque yo estoy en modo de ataque. Estoy esperando a ver qué me dice la otra persona para ver qué le voy a responder. Entonces mi cerebro, además de que está desconectado de la escucha activa, no está conectando ni con la necesidad propia ni con la necesidad del otro, y por ende la comunicación no va a ser la más acertada. Son algunos pasos de los que nosotros podemos tomar en cuenta a la hora de comunicarnos si queremos ser asertivos. Ahora, ¿por qué la asertividad a la hora de trabajar? Bueno, porque en el trabajo vamos a tener y nos vamos a topar con muchísimas personas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con personas de otros departamentos, y sí o sí nos va a tocar interactuar con ellos. Y si yo no tengo una buena manera de comunicarme, si yo no soy asertivo a la hora de comunicarme, puedo tener muchísimos problemas. Recordemos que no es lo que se dice, sino el cómo se dice. Si yo visualizo el objetivo y lo que yo quiero lograr con una conversación o con una comunicación específica, entonces yo puedo buscar las palabras adecuadas para comunicar eso que yo quiero decir. Para ejemplificar esto que les acabo de decir, vamos a ver un pequeño video de una situación que se da muy comúnmente en las empresas. Resulta que le piden algo a alguien, un documento, es importante y este alguien lo hizo mal. Entonces viene un jefe que está molesto y se comunica con este colaborador. Veamos y acompáñenme a ver cómo se comunica este señor, este jefe con su colaborador, y cuál es la manera correcta de hacerlo. Siempre es lo mismo contigo, Javier. ¡Qué tonto estás! Es una diferencia de 9,000 pesos. Otra de estas y te vas. Algunos ejecutivos de alto rango minusvaloran a su equipo para sentirse más importantes, ignorando así la comunicación asertiva. Pero, ¿qué es la comunicación asertiva? ¿Y cómo evitar convertirte en un jefe gruñón? Lo único que un jefe consigue humillando a otros es cerrar la puerta a toda comunicación. Una comunicación asertiva solo se da cuando las dos partes se sienten seguras. Tan pronto alguien empieza a sentirse despreciado o criticado,
empieza a esconderse tras un muro que lo deja incomunicado. La parte amenazada quizá fingirá que sigue estando ahí, pero mental y emocionalmente se ha retirado de la conversación. La única manera de impedir que los demás se escondan tras ese muro y lograr una comunicación efectiva cuando hablen contigo es hacer que la persona con quien se está comunicando se sienta segura e importante. En el momento en que noten que van a ser juzgadas, evaluadas o despreciadas, se cerrarán de inmediato. En el libro Conversaciones Cruciales, claves para el éxito cuando la situación es crítica, Kerry Patterson y sus colegas recomiendan un modelo de 5 pasos para lograr una comunicación asertiva. Paso 1. Establece los hechos. Aborda los hechos ocurridos y no los prejuicios formados. Por ejemplo, en lugar de decir Siempre es lo mismo contigo, Javier. Te sugerimos decir Javier, hay una cotización con montos del año pasado que tiene tu firma. Paso 2. Cuenta tu historia. Explica la situación desde tu punto de vista, evitando recurrir a insultos y juicios. Por ejemplo, en lugar de decir ¡Qué tonto estás! Es una diferencia de 9,000 pesos. Te sugerimos decir Mira, en esta cotización la empresa está perdiendo 9,000 pesos. Paso 3. Pregunta por la versión del otro. En lugar de decir Otra de estas y te vas. Te sugerimos decir Javier, ¿puedes explicarme cómo sucedió esto, por favor? Paso 4. Habla cuidadosamente. Evita sacar conclusiones, establecer juicios y dirigir amenazas. Te sugerimos decir Ok, entonces tú le aclaraste al cliente que no era una cotización vigente. Paso 5. Propón que considere la situación. Te sugerimos decir Muy bien, Javier. ¿Puedes enviar la cotización correcta y recordar a nuestro cliente lo acordado, por favor? Hay personas que son más sensibles que las demás. Ser consciente de tus palabras y pensar en cómo pueden interpretarlas las personas supone tener media batalla ganada. ¿Vieron este ejemplo? Bueno, es un ejemplo sencillo para ver cómo nosotros podemos enfocar nuestro objetivo de una manera clara y buscar las palabras adecuadas para comunicarnos de manera asertiva. Yo les invito a que todo esto que ustedes están aprendiendo con estos contenidos los pongan en práctica en estos momentos, que lo pongan en práctica con sus amigos, con sus familiares, con sus parejas, con sus hijos. Piensen antes de hablar cuál va a ser el impacto de eso que voy a tener. Piense antes de hablar cuál es la emoción que me está embargando en este momento que yo estoy hablando. Aprendamos a identificar cuál es nuestro estilo de comunicación y además a cuál estilo de comunicación quiero llegar. Porque puede ser que usted diga, bueno, sí, yo por lo general me he comunicado desde la comunicación pasiva o desde la comunicación agresiva. Y es posible que usted se comunique de esa manera porque así le enseñaron. Pero le tengo una buena noticia. Nosotros tenemos la capacidad de programarnos e implementar estrategias para mejorar nuestra comunicación. Así que les invito a probar los pasos que les di hace un ratito, estas pequeñas recomendaciones que tomándolas en cuenta ustedes se van a dar cuenta precisamente de los buenos resultados que pueden tener a la hora de comunicarse.